Hoy quería contar la historia del maestro Benaigues, por lo menos la historia que yo conozco, porque creo que es interesante el saber los orígenes de todo este proceso que hemos tenido en esta fosa. El maestro Benaigues eh, era natural de Tarragona, de Monroig, y después de hacer sus estudios y haber trabajado algo en Cataluña, eh, solicitó plazas al gobierno correspondiente, como era en aquellos tiempos lo habitual, y consiguió la plaza de maestro en Bañuelos de Bureba. Bañuelos de Bureba era un pueblito pequeño, muy rural, eh, con un caminito pequeño de acceso. No había luz eléctrica ni agua corriente en las casas, era pues un pueblito de Castilla, podríamos decir de la Castilla rural y profunda de la época. En el año 1934 el maestro toma posesión de su plaza en Bañuelos de Bureba, sitio que desconocía totalmente. Suponemos que para él fue pues una gran sorpresa venir de su tierra donde tenía el Mediterráneo al lado y aquí estaba en la Castilla interior de la meseta norte de España. A pesar de eso, el maestro se tomó muy en serio su profesión y quiso hacer una labor pedagógica con sus alumnos en este pueblito de Castilla. Estuvo en esta escuela de Bañuelos desde 1934 hasta el 19 de julio de 1936. Toda esta historia yo la conozco porque resulta que el maestro tenía inquietudes políticas y se relacionaba en esa época con las personas que eran dirigentes de la Asociación Socialista de Briviesca, como era mi abuelo Rafael Martínez Moro, y el alcalde, sindicalistas, colaboraba en los periódicos de la época, hacía semanalmente un artículo que se publicaba y era de tendencia de izquierda, pero era lo normal en la época en la que había diversos partidos políticos, había alternancia en el gobierno, como puede ser hoy día, y se respetaba con sus problemas, lógicamente, como ahora también los hay. Entonces, el maestro en esa época, pues su inquietud era enseñar a los niños a aprender en libertad, es decir, a libertad de pensamiento, a expresarse con sus ideas de niños, aprender a vivir como niños, cosa que en la etapa anterior pues era una educación muy rígida, dirigida, con una influencia brutal de la Iglesia y era bueno, un cambio sustancial, lo que él pretendió. Eh, Toda esta historia, como he dicho, yo la conozco porque mi padre a mí me la contó varias veces, estando yo ya en estudios en Madrid, universitarios, y él conocía al maestro, aunque él con sus 13 años ya conocía la situación que se vivía en Briviesca. Su padre, que es mi abuelo, era el presidente de la Asociación Socialista de Briviesca y tenían pues mucho contacto con el maestro por sus inquietudes políticas. De tal manera que esta historia pues yo la conozco pues desde mis años de juventud. Bueno, en esos tiempos, lógicamente, yo escuchaba esta historia, pero no tenía un recorrido más allá porque eran hechos pasados y bueno, pues es lo que había, ¿no?
Una vez que nosotros decidimos empezar las exhumaciones en La Pedraja, que esto fue a través de la agrupación de las personas, de los familiares de las personas asesinadas en este monte, que se constituyó en el año 2008 con bastantes problemas, pues resulta que empezó a publicarse en prensa esta iniciativa de querer exhumar los fusilados de La Pedraja y un buen día me llama por teléfono un tío de Antonio Benaiges desde Cataluña que había leído esta noticia que se iba a exhumar en La Pedraja y me contó la historia de su tío, el maestro Antonio Benaiges. Yo le dije que efectivamente yo conocía la historia porque me lo había contado mi padre años atrás. Él me mandó escaneados los cuadernos que se imprimieron en la escuela, varios de los cuadernos que ellos conservaban. Le dije que se los enseñaría a mi padre y efectivamente así lo hice, cosa que a mi padre le emocionó mucho porque él sabía la existencia de estos cuadernos y le emocionó mucho verlos, digamos, físicamente, ¿no? Esta familia del maestro, pues claro, estuvo buena parte de su vida pensando que el maestro salió de Tarragona probablemente con 30, 32 años y no le volvieron a ver. Y lo más que conservaron fueron sus trabajos que les enviaba con frecuencia, estos cuadernos que se compartían con otras escuelas y otros países, y poco más. A partir de ahí solicitamos los permisos para exhumar, que fue un problema, obtuvimos los permisos, a partir de ahí contratamos una serie de máquinas excavadoras para buscar las fosas, porque nadie sabía dónde estaban con certeza, y estuvimos como 10 días con 5 máquinas excavando en esta zona hasta que casualmente pues encontramos una de las fosas. Todo esto fue una casualidad que por el mismo motivo podíamos no haberlo encontrado, ¿no? Pero bueno, fue así. Encontramos una fosa que resultó ser una fosa de 27 metros de larga por 2,20 de ancha, más o menos, a unos 2,5 metros de profundidad, y empezamos la exhumación, para lo cual hablamos con el equipo de Aranzadi, cuya cabeza es Francisco Echeverría, médico forense famoso en estos temas, y a lo largo de los días que se hicieron las exhumaciones, en el año 2010, pues venía por aquí gente de todo tipo, de familiares, curiosos, peregrinos, etcétera, ¿no? Y al principio de la exhumación apareció por aquí un señor catalán, que es un documentalista y fotógrafo que se llama Sergi Bernal, que tenía interés en hacer un reportaje de una exhumación. Él habló con Paco Echeverría para decirle que si podía estar presente y hacer su trabajo, que era fotografiar y documentar todo lo que iba saliendo aquí. Paco Echeverría me lo dijo a mí como responsable de todo lo que hacía, los trabajos que hacía la agrupación de familiares. Yo era el responsable y yo le dije que me parecía bien que hiciera su trabajo y que lo publicara en los medios que considerara oportuno, que estábamos aquí para eso, para exhumar y que esto se conociera. Sergi Bernal estuvo todos los días de la exhumación aquí a pie de fosa, fotografiando cientos de fotografías de detalle, de todo tipo, y uno de los días, entre las personas que vinieron a visitar la fosa, pues vino gente de Bañuelos de Bureba, porque esto ya salió en prensa, se publicó, bueno, fue un
pequeño alboroto el que se producía de el interés por ver cómo y quiénes aparecían en la fosa que se estaba exhumando. Y este señor de Bañuelos de Bureba comentó que en su pueblo hubo un maestro catalán, se llamaba Antoni Benaiges, y que fue fusilado en esa fecha y que probablemente podría estar en esta fosa. Todo esto, lógicamente, lo escuchamos, Sergi Bernal lo escuchó y como catalán tomó un gran interés por conocer la historia del maestro Benaiges. Desde aquel momento, Sergi Bernal se interesó por la vida y el fusilamiento de este maestro y comenzó un exhaustivo interés en documentarse por la historia del maestro. Podemos decir que, aunque había gente, incluido yo mismo, que conocíamos la historia del maestro, pero todo parte de Sergi Bernal cuando conoce la historia del maestro y su interés por él. Sergi Bernal, a partir de ese momento, terminamos la exhumación. Él, con todo su material que había hecho a pie de fosa, hace unas ampliaciones de todas las fotos. A partir de ahí empieza a hacer exposiciones de sus fotos, charlas y reuniones explicando toda esta historia por Cataluña, después por buena parte de España. En Briviesca tuvimos una exposición de las fotos que él hizo, con mucho éxito. En la inauguración asistió Francisco Echeverría, tuvimos una charla muy interesante. Y, como he dicho, a partir de ahí nace con fuerza la historia del maestro. Se publicaron varios libros. En 2012 creo que fue el primero, de Paco Escribano. Después aparecieron alguno más. El último libro fue de José Antonio Abella, que curiosamente José Antonio Abella fue médico de Bañuelos en los años 70-80, y nadie le dijo nada sobre la vida de un maestro que hubo allí, y José Antonio Abella se enteró de la exhumación que estábamos haciendo, se puso en contacto conmigo, se interesó por la vida del maestro, hizo una labor de investigación, yo pienso que la más exhaustiva de las que se han hecho, y publicó su libro en el año 2020. Hubo reuniones, charlas en varias ciudades. Yo asistí a algunas de ellas, en Madrid, en Logroño, en bastantes sitios. Toda esta historia fue conmovedora porque el maestro, como gremio de enseñanza, fue muy represaliada, tanto durante la guerra como posteriormente. Y la vida del maestro, en definitiva, nos da a entender en una persona que fue el maestro cómo fueron las cosas que ocurrieron durante los comienzos de la guerra y después de la guerra, la tremenda represión que hubo a sectores como por ejemplo este que fue el de la enseñanza, pero no solo este, hubo alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios, gente muy normal por sus ideas. Hubo uno de los mayores desastres que nos podemos imaginar. Ahora, un equipo catalán, que yo les considero amigos y compañeros, se interesaron por la vida del maestro para filmar una película sobre su vida. Tuvimos varias reuniones explicándoles todo lo que sabíamos de él. Ellos, por supuesto, investigaron también, se documentaron, y recientemente pues, se ha estrenado la película del maestro Benaiges.
para mí, de alguna manera, es un orgullo y admiración que un equipo de gente de Cataluña hayan sido capaces de llegar a hacer una película de un personaje como el maestro catalán, y se han organizado para hacerla con sus ayudas, sus problemas que haya habido, pero en definitiva se ha hecho una película de una persona que era catalana, que vino a dar clase a un pueblo de Castilla y aquí fue fusilada en los primeros días de la Guerra Civil. Quiero decir esto porque bueno, no deja de ser curioso que en esta fosa en la que estamos ahora se descubrieron en esta 104 cuerpos. Bueno, gente de todo tipo, incluso una mujer ha habido que se ha identificado recientemente. Son historias que yo creo que cada una de ellas por sí sola daría para una película. Historias de gente, padres de familia, jóvenes, trabajadores, otros ligados a la política, pero también tengo que reconocer que cuando hay muchas historias de mucha gente, no se puede explicar si no es personalizando en una sola. Y yo creo que se ha conseguido en esta película personalizar en el maestro Benaigues lo que ocurrió para mucha gente en esta zona nuestra de La Pedraja y en toda España, porque hay cientos de fosas repartidas por toda España todavía sin exhumar. Con lo cual, mi reconocimiento a esta gente que ha sido capaz de hacer una película tan significativa. Y de alguna manera, como decía antes, quiero poner de relieve el poco interés, o nulo a veces, de nuestras administraciones locales, provinciales, autonómicas, de esta tierra nuestra, sobre este tipo de problemas que no son tan antiguos, porque queramos o no, el año 36, pues es que no llega a 100 años que pasó esto, y todavía estamos viendo como mucha reticencia a querer resolver el problema, cuando lo fácil sería acometerlo de una vez, con medios, con presupuesto, y dejar claro lo que pasó. Si no, se pide otra cosa. No queremos, ni nadie ha planteado que se vaya a romper nada, ni sacar heridas, ni todo lo contrario. Es que a una persona que ahora tiene 80, 90 años, poder entregarle los restos de su familiar, padre, tío, abuelo, hermanos, como hemos hecho ya casi con nuestros pequeños medios, ¿no? Y nadie puede imaginar, pienso yo, que la emoción que significa que a una persona anciana, cuando era niña y desapareció su padre o tío o abuelo, que ha estado toda una vida con ese run run en la cabeza del qué pasó, por qué, tanto silencio, esto nadie lo ha explicado, y que un buen día, cuando ya son ancianos con 90 años, les entregan los restos de su familiar asesinado en esa época, ¿no? O sea, esto, yo he tenido la suerte y la responsabilidad de entregar este tipo de restos a sus familiares, y bueno, es una emoción que es que no entiendo persona que no se emocione ante un tema tan sencillo como es devolver a una persona los restos de su familiar directo, ¿no? En el caso de Antoni Benaigues, se sabe, porque está documentado, porque mi padre con 13 años iba a visitar a su padre a la cárcel, y en la cárcel el día 19 de julio de 1936 llega a la cárcel de Briviesca
Antoni Benaigues, que iba ya torturado, malherido de la paliza que le habían dado, y en la cárcel mi abuelo le presta una camisa, porque iba deshecho, le presta una camisa que él tenía de lo que le llevaba su mujer para que se cambiara de ropa. Y el maestro se pone esta camisa, ya digo que estaba pues, con un aspecto tremendo de la paliza que le habían dado. Y esa misma tarde-noche le vuelven a sacar de la cárcel al maestro y ya no se le vuelve a ver. Entonces se supone, porque no está documentado esto, el que le sacan de la cárcel y claro, en el estado que estaba no podemos imaginar otra situación que le acabaron matando, porque en el estado que estaba, ¿dónde van a llevarle para tenerle unos días más? Es impensable. Creemos por ello que el maestro el día 19 de julio, por la tarde-noche, después de haberle torturado de la peor manera imaginable, pues le acaban matando. ¿Y dónde creemos que pudo ser esto? Pues creemos que aquí en La Pedraja, en esa fecha, era el 18 de julio fue el famoso levantamiento militar. El 19 pensamos que es muy difícil que le trajeran a La Pedraja, porque en primer lugar está un poco apartado de Briviesca. En segundo lugar, en esa época todavía en La Pedraja no era un sitio donde había habido asesinatos, ni no sé si se pensaba que aquí hubiera sido sitio elegido para ello, pero en esa fecha todavía, y tan reciente el golpe de Estado que era el día anterior, yo pienso que es muy difícil que le trajeran aquí. En sus documentos que nos dejó mi padre dice que él cree que fue el asesinato del maestro en el paraje denominado La Machacadora, que es el cruce de la carretera Briviesca-Oña con la carretera que sale hacia Santa Casilda. Ahí hay un cruce, está a unos 2 o 3 kilómetros de Briviesca, y que probablemente cree que fue en esa zona. No podemos asegurarlo porque no se ha encontrado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde fue. Por tanto, esa incógnita queda sin resolver. Nosotros, cuando hicimos este pequeño parque temático de memoria, pusimos esta placa que se ve al fondo, y en el pueblo de Bañuelos la placa viene estructurada por municipios, y en cada municipio las personas que creemos que fueron asesinadas aquí. Y en el municipio de Bañuelos de Bureba aparece el nombre de Antoni Benaigues. Le pusimos aquí porque al no saber con seguridad dónde pudo ser su asesinato, pero sabiendo que sí que había sido asesinado, pues dijimos, la lógica nos pareció incluirle en la lista, porque de otro modo, hasta que no hubiéramos tenido identificados seguros de los que asesinaron en esta fosa, pues en la placa no hubiera habido nadie. De todos los que están en esta placa se han identificado 24 personas, pero preferimos poner a todos los que creíamos que podían estar aquí, incluido el maestro Benaigues, aunque pensamos que era difícil que esté aquí, pero mejor que esté que no esté. Por lo menos figura como uno de los 100 y pico que figuran ahí. La persona real que le da la camisa al maestro el día 19 de julio del 36, cuando le detienen y le llevan a la cárcel torturado, ensangrentado y de mala manera,
Esa persona fue mi abuelo Rafael Martínez Moro, que era amigo del maestro por sus ideas políticas y también le detuvieron el mismo día 19 de julio. Esa camisa que le presta al maestro suponemos que es con la que acabó asesinado ese mismo día 19 de julio. Mi abuelo también fue fusilado el día 3 de octubre de 1936, aquí en La Pedraja. Y he tenido la enorme recompensa a mi trabajo de haber sido uno de los identificados y haber tenido la suerte de entregar sus restos a mi padre y a mis tías. Ha sido la recompensa de todo mi esfuerzo. Toda esta historia del maestro, así resumida, pues bueno, nos da una idea de lo que sucedió en este paraje en el que estamos pisando ahora. O sea, estamos pisando la misma tierra y lugar en el que fueron asesinados cientos de personas. Es increíble, hasta que no estás aquí meditando lo que significa el interiorizar esta etapa tan oscura de nuestra historia y reciente. Yo, como he dicho antes, me alegra que se personifique en esta persona del maestro todo lo que ocurrió aquí. El maestro Benaigues, en sus clases con los niños, como hemos dicho, hacían sus cuadernos, imprimían, compartían con otras escuelas, incluso con otros países. Y un buen día el maestro, hablando de su tierra y el mar, se dio cuenta de que ninguno de los niños a los que daba clase conocían el mar. Y les preguntó cómo imaginaban el mar cada uno de ellos. Las respuestas fueron tan emocionantes que decidió hacer un cuaderno dedicado al mar, en el que cada uno de sus alumnos contó cómo pensaba que era el mar sin conocerlo. Y decían, uno es grande, muy profundo, ancho, habrá ballenas, tiburones, en fin, una serie de ideas de unos niños de 8 años describiendo el mar, con lo que significa el mar sin haberlo conocido, lo cual era un tema apasionante. A partir de ahí, el maestro decide prometer a los niños que les llevará a conocer el mar a su tierra, a Cataluña, para lo cual necesita el permiso de todos los padres para poder contratar un autobús y las gestiones que hicieran falta. Curiosamente, en esa época el curso escolar terminaba el 15 de julio y en buena lógica cabe pensar que a partir de ahí el maestro eran vacaciones y se iría a su tierra. Pues curiosamente pensamos que el maestro se queda unos días más aquí a partir del 15 de julio para programar y contratar el autobús que les llevará a su tierra para que los niños conozcan el mar. El día 19 de julio, cuando detienen al maestro en Briviesca, suponemos que estuvo allí haciendo estas gestiones de contratar un autobús y lo que hiciera falta para hacer el viaje que les prometió a los alumnos a visitar el mar. Y desgraciadamente quizá esto fue lo que causó su trágico final. El maestro ya estaba señalado por sus artículos, por su forma de pensar, un hombre de izquierda, y fue justamente el día siguiente del alzamiento cuando se le detiene, se le tortura y al final se le asesina.
con lo cual los niños se quedaron sin poder hacer la visita al mar como les había prometido el maestro. Creo que este final del maestro también es como para meditarlo, porque una persona que viene de Cataluña, un pueblo de Castilla, a dar clase a unos niños, les hace promesa de visitar el mar con él, y el alzamiento militar con lo que supuso y la guerra posterior cortó toda esta ilusión que nos puede parecer pues bueno, una promesa a unos niños. Alguno no le dará importancia, otros pensarán pues que no es para tanto, o que hay otro tipo de promesas más importantes o no, pero yo creo que las cosas tienen nos guste o no, su importancia, y para el que promete una cosa a unos niños con los que ha estado 2 años dándoles clase todos los días, que les conoce muy bien, conoce cómo son, sus aficiones, conoce sus familias, el hacer una promesa y no poder cumplirla, y más por este motivo, es una auténtica tragedia. Pues este fue el final del maestro Benaigues. Hay un aspecto del que se ha hablado poco del maestro Benaigues, que es su aspecto sentimental. En ese sentido, José Antonio Abella, que hizo una investigación rigurosa sobre la vida del maestro, concluye que tuvo su amor en Briviesca, porque en una carta manuscrita del maestro a su amigo catalán Paco Itir, le dice textualmente: "Y tengo compañera, amo intensamente a la mujer libre que sabe darse libremente". A partir de esta carta, la investigación que hizo José Antonio Abella y yo, concluimos que esa mujer existió, y creo con seguridad que llegamos a identificar quién era. Por prudencia a ella y a su familia, pues nunca ha salido a la luz ni saldrá, pero el hecho cierto es que tuvo su vida sentimental en Briviesca. El maestro era una persona soltera, no tenía hijos, él se desvivió por enseñar a sus alumnos, y es lo que se refleja en esta película que se ha estrenado hace unos días. Yo conozco a varios familiares de personas que fueron fusiladas aquí, y bueno, era otro tipo de personas, eran personas con responsabilidad política, algunos, alcaldes, personas que tenían su familia, sus hijos, sus preocupaciones de trabajo, el educar a sus hijos, el sacar adelante sus familias, con sus ideas políticas que con libertad las manifestaban, y que por ese motivo pues fueron asesinados de la peor manera que uno puede imaginar, ¿no? Por fin, solamente decir que cuando hablemos del maestro Benaigues, con su vida, su dedicación a sus alumnos y su trágico final, tenemos que pensar de dónde parte esta historia. Y esta historia parte, como he relatado en estos minutos, de unos trabajos que emprendimos una agrupación de familiares, en la que prácticamente en solitario fuimos capaces de localizar 2 fosas comunes, exhumar 135 cuerpos, dignificar estos lugares como están ahora, reinhumar los 135 cuerpos en un panteón del cementerio de Villafranca Montes de Oca, e identificar hasta ahora 24 personas. Creo que
para entender bien la historia del maestro hay que empezar desde el principio, desde que el maestro llegó a este pueblo de Burgos en el año 34 y todo lo que sucedió después. Y sin este trabajo que hemos hecho, personalmente, en el que he dejado un gran esfuerzo personal, con muchos problemas por medio, creo que sin este trabajo que hicimos aquí no hubiera habido ni conferencias, ni publicaciones, ni libros, ni documentales, ni película, porque todo seguiría en el olvido, este monte seguiría con sus pinos como estamos rodeados de ellos, y este lugar donde estamos pisando ahora pues seguiría en el olvido, y me da que pensar que nunca se hubiera descubierto, porque las familias van aumentando. Los que aquí tuvieron a sus padres, tíos o hermanos, pues por el paso del tiempo nos van dejando. Las nuevas generaciones empiezan a ver este problema de otra manera, y pienso que hubiera sido muy difícil que, pasado el tiempo, alguien viniera a buscar y encontrar estas fosas y dar vida a esta historia del maestro Benaigues. Entonces, mi manifestación de gratitud a la película que han hecho del maestro por lo que representa, y mi gratitud también por contar la historia desde el principio y que figure nuestro trabajo dentro de esta historia.